Bienvenidos a Locura Transitoria, un podcast de Monkey FM. Viernes 13 de marzo llegaba a los cines Torrente Presidente, la última película de la saga más famosa y más conocida de Santiago Segura, con permiso de Padre No hay más que uno. Esta saga que empezó, me refiero a Padre No hay más que uno, posterior a la última película lanzada hasta la fecha de Torrente, que fue en 2014, Torrente 5 Operación Eurovegas, perdón. Y pues a partir de ahí quiso dejar a Torrente a un lado y empezó a hacer esta saga de películas más familiares, denominadas Padre No hay más que uno. Creo que ya por la quinta o la sexta, no lo sé porque ni las veo ni me interesan, la verdad. Pero sorprendió a todos el año pasado anunciando que había grabado o estaba en proceso de grabación de la nueva entrega de la saga del policía más corrupto, fascista, machista, homófobo, alcohólico, etcétera, 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 del panorama español. Ese policía que encarnó por primera vez en el año 1998 Santiago Segura y que tan buenos momentos a los fans de la saga nos ha hecho pasar, sobre todo en los cines, sacándonos unas risas, riéndonos de todo lo que no se debe hacer interpretado por él y con una serie de gags, de chistes, de cameos, etcétera, etcétera, en las películas que la verdad que se echaba en falta desde hace pues ya bastantes años. Le digo que desde 2014 no había sacado una nueva película. Yo pensaba personalmente que no iba a hacer más, porque sí que es cierto que entre las últimas entregas habían pasado, creo recordar, 4 o 5 años entre cada una de ellas o algo así. Cada vez las iba distanciando más, pero ya el hecho de que sobrepasásemos los 10 años, el tema de la pandemia de por medio y que se hubiese metido a hacer otra saga, pues ya a mí me indicaba que no iba a haber posibilidad de que hiciera más películas. Además de que, aunque ya es cierto que las últimas películas de Torrente no había engordado lo que en las primeras, porque hay que recordar, si alguien ha visto las películas, sabrá de lo que estoy hablando, y si no, pues básicamente Santiago, cada vez que se ponía en el personaje de José Luis Torrente, pues prácticamente tenía que engordar una media de 20, 30 o más kilos de peso para poder interpretar al personaje, ¿no? Sobre todo porque alguno se preguntará, ¿y no se podía poner falsas barrigas? Cosa que ha hecho en esta película, por ejemplo. Hay escenas, como en Torrente 2, sin ir más lejos, estoy acordando a una, de que está en la piscina con Cuco, que eso no lo puedes hacer con... Y más para entonces, para 2001, que era, ¿no?, esa película, con prótesis o cosas así, ¿no? Obviamente quedaba bien porque él estaba gordo y es lo que hizo gracia, en particular, en ese, por ejemplo, esa escena, en aquel momento, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que acabo de nombrar, el tema de engordar, el tema de que pasen 14 años y demás, son de las cosas que a mí me hacían pensar que Santiago no iba a volver a grabar este tipo de películas, ¿no? Pero sí que vi que ya se empezaba a hablar el año pasado, y de hecho se filtró una imagen, aquella imagen en la que salía en un balcón al frente de un partido político llamado Nox, ¿vale? Evidentemente está haciendo referencia a quien ya sabéis que hace referencia, y pues a raíz de esa filtración, y el propio Santiago lo ha confirmado, él pues quiso hacer de esta película un fortín. Quiso que nadie supiese nada, quiso no hacer previas, o sea, no hizo tráiler, no hizo cartel, no ha hecho promoción, no ha hecho el pase de prensa anterior a la estreno de la película, perdón, no ha hecho absolutamente nada. Y ha sido algo muy raro, pero que le ha funcionado perfectamente. ¿Por qué le ha funcionado perfectamente? Porque en el primer fin de semana de estreno de la película, que es el anterior al que se va a publicar esto, casi 7 millones de recaudación ha tenido en el primer fin de semana de la película. Casi 7 millones de euros de recaudación. El primer día fuimos, y me incluyo porque yo fui de los que fui el primer día, más de 300.000 espectadores viendo la película. Se ha colado ya entre los 4 mejores estrenos en el primer fin de semana en el cine español, y tenemos que tener en cuenta que está entre los 4 primeros en la posición número 4, y hay que tener en cuenta que otras 2 de Torrente están en los puestos anexos, en el tercer y segundo puesto. La primera no recuerdo ahora cuál es,
pero Torrente 3 y Torrente 4 son las otras que están también en este ranking, además de esta Torrente que sería la 6, ¿no? Y sobre todo, por lo que he dicho, sin tener promoción, sin haber hecho cartel y tráiler, cosa que han lanzado el lunes posterior al fin de semana. Lanzó ya el tráiler en El Hormiguero, en primicia, y el cartel lo publicó pues escasas horas antes. Así que ha sido una verdadera locura, ¿no? Se está hablando mucho de la película, obviamente, sobre todo porque toca tintes políticos. Es decir, que los toca no a lo largo... A ver, en general un poco sí a lo largo de toda la película, pero hay un trozo de película al final donde quiere meter acción, quiere que parezca una película y lo deja como bastante de lado, ¿no? Es cierto que, bueno, no lo he dicho, ¿vale? Error mío al principio, ya te lo digo aquí, como no he dicho absolutamente nada de la película y voy a empezar a hablar de la película ahora mismo, ¿vale? Para que no se me olvide, lo tenía que haber dicho antes, lo digo ahora. Voy a hablar de la película, o sea, voy a meter spoilers, así que si quieres verla y no quieres que te haga ningún spoiler, no sigas escuchando, ¿vale? Porque voy a comentar cosillas de la película, voy a intentar, obviamente no voy a desgranar quién hace qué, pero sí que voy a hablar pues un poco de la trama, igual comento algún cameo, alguna cosilla así, ¿vale? Si no quieres que te lo estropee, por favor no sigas escuchando. Eh, Se me ha olvidado comentarlo antes, pero como tampoco he hablado nada de la política, de la película, perdón, simplemente os he dado una serie de datos, que son datos que se pueden buscar en internet de tiempo de recaudación y demás. Ahora que voy a hablar de la película, por favor, si quieres, la vas a ver y no quieres que te spoileen, no sigas escuchando y si no te importa o ya la has visto, pues allá vamos. Bien, la película Torrente Presidente, como no puede ser de otra forma, versa sobre cómo Torrente llega o quiere llegar a ser presidente del gobierno, obviamente. Entonces, yo hice una pregunta que luego la tuve que borrar porque para uno que me contesta, que fue yo me dio una contestación lo más populista posible y que no se la creí ni él, con todo el respeto del mundo, en Twitter, porque quise ver si lo que decía la gente en las reviews, porque he visto muchas reviews de gente que la ha visto y demás, y también he visto muchas entrevistas luego de Santiago Segura, si todos pensamos exactamente lo mismo, salvo yo, que es un populista, porque dio una respuesta que no se la cree ni él, y que obviamente la dio para, no sé si para no mojarse o porque quiso, pero es una respuesta populista, ¿no? Os digo, Santiago Segura, en el año 1996, define a Torrente como José Luis Torrente es un policía español racista, machista, fascista, putero, alcohólico, drogadicto y del Atleti, ¿vale? Con esos datos, quitándolo del Atleti, obviamente, ¿vosotros en qué partido político encajaríais a Torrente, a una persona como José Luis Torrente? Y no me vengáis que tiene un poquito de todos, que es lo que me dijo yo, porque no se lo cree ni él. O sea, no se lo cree ni él. O sea, para empezar. Obviamente, tanto los que hemos visto la película, como los que seguimos esta saga, como los que han analizado la película, como el propio Santiago Segura, que es el creador del personaje, que al final nosotros podemos dudar, pero que el que ha creado el personaje, ¿vale? De José Luis Torrente, el que lo ha definido, tal cual os acabo de decir, lo mete en un partido que se llama Nox. Y además es verde. Evidentemente está haciendo referencia a Vox. O sea, tampoco hay que ser muy inteligente para saber que una persona que es fascista, racista, machista, facha, que está todo el día insultando a negros, a gays, a lo que sea, como José Luis Torrente, el partido donde más cuadra, y no voy a entrar más en política, dentro de la política española, que al final lo que ha parodiado pues, es la extrema derecha. O sea, tampoco hay que irse muy lejos, ¿no? Entonces la película versa sobre cómo a José Luis Torrente lo captan dos cayetanos en un bar, porque él está vociferando y está básicamente pues cagándose en España, en el gobierno, en todo, y dos cayetanos, que no voy a deciros qué actores son, pues lo reclutan para que sea parte de ese partido político, de Nox, y pues se empieza a formar con ellos, empieza a escalar dentro del partido y por una sucesión de cosas, entre otras que el que es el líder de ese partido político, que si no recuerdo mal el nombre es Santiago Carrascal. O sea, aquí todo han cambiado 4 letras con tal, ¿vale? Santiago Carrascal, atar, y ya sabéis hacia dónde van los tiros, ¿no? Pues le pasa algo, también obviamente cuando pasa algo es gracioso y Torrente empieza a crecer, ¿no? Entonces al final
Es una de las cosas que la gente luego responde una serie de preguntas que preguntan ¿con qué partido político se mete más? ¿Con qué partido político se mete menos? Bueno, luego haré bajo mi punto de vista lo que yo he visto, lo que yo creo, pero podéis tener en cuenta que si Torrente se mete en ese partido y la trama es dentro de ese partido, pues obviamente el que más le va a sacudir por lógica, por ética y porque es lo que más minutos de metraje consume en esa película es Nox. Entonces, por lógica, va a ser el que más le va a caer porque si están pasando cosas dentro del partido y estamos hablando de una persona que es racista, machista, fascista, facha, pues entonces, a ver, ¿a quién le va a atizar? Obviamente, es Torrente, insulta a todo el mundo, pero obviamente si la trama está dentro de Nox, pues se mete con los de Nox, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ya podéis ir dilucidando qué es lo que pasa, ¿no? Luego hay una parte, más adelante, de un debate televisivo, el típico que se hace en las precampañas electorales, donde van todos los responsables de cada partido político, que para mí es de las mejores partes de la película, donde ahí básicamente Torrente lo que hace es insultar a todo el mundo. Se mete con todos los partidos, cada partido pues representado por una persona. Obviamente los partidos son referencias a partidos españoles, pero cambiándole letras, PSAE, Pudimos, ya sabéis, ¿no? Y con otros nombres, intentando pues eso, reírse un poco de lo que suelen defender esos partidos políticos y demás, y para que al final llegue José Luis Torrente y lo insulte, ¿no? Al que sea del partido político X. Cabe destacar que en este momento es el único momento que yo vi en la película donde hiciese acto de presencia alguien representando al PP, en este caso Ayuso, una actriz, y se la insultó en un momento y se acabó. No hubo más faltas de respeto hacia ese partido político. Es la única contada en toda la película. Porque la gente se ha dado cuenta de que es el único partido político al que prácticamente ni le toca, ¿vale? Luego hay un cameo de un expresidente del gobierno, os podéis imaginar de cuál, siendo del PP, que simplemente cada vez que hablaba decía tonterías porque se liaba o porque es así, y hace un cameo y encima ni siquiera sale mal parado, ¿vale? El señor Mariano Rajoy, que como he dicho que iba a dar spoiler, pues ya os lo digo. Encima le da una collejita a Torrente que ni siquiera le insulta como es lo típico de José Luis, de meter insulto gordo. Pues aquí hasta le hace caricias, ¿no? Entonces ese es el momento de la película al principio donde yo considero que más me reí, ¿no? O sea, te ríes, te da igual a quien insulte, cómo lo haga, porque al final pilla a todo Dios. Y es donde expone a todos los partidos independientemente de la ideología. Y de lo poco que se puede saber ahí del PP, ¿no? Que es lo que digo yo. Yo en el momento que estaba viendo la película, en ningún momento estaba pensando en si le tira a uno o le tira a otro, porque tú cuando vas a ver Torrente, si has visto las otras, vas a reírte de las tonterías que dice, vas a reírte de las tonterías que dicen los personajes. Luego, obviamente, estás viendo que cuando hay un partido político, aunque sepas quién es, lo está representando un actor que conoces o una actriz, pues coño, te ríes, porque además suelen ser actores o actrices cómicos que te suenan y encima te hacen gracia. O sea, ahí te da igual la política. Te vas a reír de lo que hace el personaje porque entiendes, porque eres inteligente, que es ficción y ya está. Aunque te das cuenta de que muchas de las cosas que dice el personaje y hace están basadas en la realidad. O sea, hay muchas cosas que pasan dentro del partido Nox, de muchas acepciones, de decir, pues cosas que hacen entre ellos y que se han demostrado que son verdad, que la ficción, o sea, que la realidad ha superado la ficción. En fin, una película que al final pues te ríes bastante y que, ya digo, que a los 40 minutos, por ejemplo, de la película, cuando Torrente ya es parte del partido político, ya ahí es cuando se pierde la esencia de la película, bajo mi punto de vista. Al principio sí que va a hacer una especie de trama en la que captan a Torrente, lo llevan al partido político, le explican lo que hay que hacer, le ponen cosas, yo qué sé, le ponen un asesor de imagen siendo de Nox, ¿sabes? Como que va por los mítines diciendo putos moros, putos gays, putos no sé qué, y le ponen como, no, es que así se tiene que comportar usted en público. Y esto en privado, en la película, por detrás cuando lo están preparando dice, pero si nosotros no somos así. ya, pero hay que disimular, ¿sabes? Como exponiendo muchísimo lo que es la realidad de ese partido político en concreto, dando a entender que tienen que tener una fachada completamente distinta a lo que son. Y para mí ese momento en el que a los 40 minutos o así ya está dentro del partido político, hace una serie de mítines y tal, es cuando realmente termina la película y empieza la hora de José Mota, versión Santiago Segura. La hora de José Mota, para quien no lo sepa, es un programa famoso de España que se emite ahora en Navidad y que es una serie de sketch uno tras otro para hacer chistes rápidos, gags y hacer humor a base
Pues un chiste rápido, luego entran otras personas, otro chiste rápido, otra escena y así. Pues eso es lo que parecía la película, a partir de los 40 minutos así. Cuando ya digamos que la trama política pierde cierta importancia y ya hay un punto en el que Torrente quiere hacer las cosas por su cuenta, ahí ya es a base de gags, a base del amiguete, llamar a todos sus amigos, a todos los cameos, venga, ahora salen estos dos. Pues hacemos este trozo que hagáis esto. Y de hecho creo que él se ha dejado en evidencia, en cierto sentido, ha dado una entrevista aquí en España, en Cadena COPE, a Herrera, un presentador que salió de la película, donde básicamente contó que para poder, por ejemplo, hacer su trozo, tuvo que aglutinar todas las frases que tenía él para que las hiciese en una tarde y poder grabar. Entonces esto te da a entender que con muchos famosillos amigos que han actuado en la película, ha hecho exactamente lo mismo. Les ha reunido un día, una tarde o un día y les ha dicho, ahora vamos a grabar todas tus frases, que serán 3 o 4 para este trozo de película, que serán 5 minutos, y pasamos con el siguiente, y así. Y por desgracia, Torrente, desde la 3, que para mí y para la mayoría de gente es la peor, se convirtió en una serie más que en una película, en una secuencia de sketches de José Mota, y para mí es lo que pierde muchísimo la película, ¿no? Es cierto que la película, pues, a ver, hay momentos también que dan pena en la película, aunque sea una película como lo que os he contado, porque, por ejemplo, y esto siento decirlo, aunque ya os he avisado, sale Fernando Esteso en su última grabación de una película. Fernando Esteso es un humorista español de toda la vida que falleció hace un mes y medio, 2 meses creo, o menos, y pues fue ahí a grabar esas escenas con Santiago, creo que fue a final del año pasado, porque de hecho Santiago se ha demostrado en la película que hay chistes de hace 2 meses metidos en la película y ha estado cambiando cosas y grabando hasta hace muy poquito tiempo, como el chiste de lo de los inmigrantes que iba a legalizar eh, el gobierno español o lo del disparo en la oreja a Trump. Son cosas que no son tan viejas y que las ha metido pues según ha ido saliendo y les ha podido ir metiendo, ¿no? Entonces da pena porque le ves en pantalla, además que le ves con el respirador, que el hombre ya estaba mal, pero le hacía ilusión salir y tiene ahí su línea, le ves, además tiene en la trama en la que están los amigos de Torrente, pues tiene, siempre que salen ellos, que salen todos juntos en el mismo fragmento de película, aunque sea salteado, o sea, rollo, mete a estos 4 actores juntos, luego los mete 20 minutos más tarde, luego los mete 40 minutos más tarde, pero siempre salen todos juntos. Claro, eso es lo que denota que todo está grabado el mismo día, eso es lo primero, o en días parejos, y que es una película hecha en 2 partes. Una película que tiene 40 minutos de trama y luego tiene 1 hora picadita en sketches, básicamente. Porque es que te das cuenta, es que no tiene nada que ver lo del principio con lo que pasa de medias en adelante, que parece, ya os digo, una sucesión de sketches, ¿no? Hay muchos cameos muy míticos de otras pelis de la saga, trae actores y actrices que han salido en las anteriores películas de Torrente, muchos de ellos de la 2, que para mí es la mejor. El primero que vuelve y para mí ha sido un acierto total es Gabino Diego. Yo no me cansaré de repetirlo, de hecho se lo dije por Twitter hace muchos años y me contestó Santiago, que es muy dado a contestar muchas veces, de que a mí no me había gustado absolutamente nada que otro actor interpretara a Cuco, a ese ayudante de Gabino Diego. En el caso de Torrente 5 fue Julián López, un gran humorista, pero que no es Gabino Diego, que no tiene nada que ver con ese papel, que al final Gabino le ha dado su toque. Gabino además es uno de los mejores actores españoles, le ha dado su toque, lo ha creado él, su forma de andar, su forma de todo lo ha hecho él. Entonces, que me pongas a Julián, que ni siquiera es actor, porque Julián es un cómico, ¿vale? Julián es cómico, que luego tendrá sus estudios de lo que quiera, pero es como si, yo qué sé, si pones ahora mismo a un cómico de la Paramount Comedy a hacerte el papel de Javier Bardem o de, no sé, cualquier actor que esté consagrado en tu país y que sea muy bueno, que aunque no sea excesivamente relevante, pero ha hecho grandes papeles y que se nota que el tío tiene una vis actoral y que encima se ha creado el personaje él, lo ha definido él, y como es en Torrente 2, que fue para mí el que carrileó, hablando ahí en términos de ahora, la película, porque básicamente la película se la hace él solo, pues claro, me pones a otro actor ahí a interpretar a un personaje, yo le veo la cara, no se me parece en nada, le veo la forma de andar, no se parecen absolutamente nada, y encima Julia López, yo no sé por qué, que se lo escribiría así Santiago, muchos de los chistes que decía en la película los explicaba y era como, si es que encima no queda ni gracioso, es que Gabino Diego, el tío, encima de que ya no es guapo, el tío, es todo lo contrario, que eso lo ha reconocido, lo ha dicho hasta él, ¿no? Y le pega muy bien el papel por eso, porque es un papel de yonki. Ahí despeinado, con la cara y la forma de andar, a mí me pareció asombroso que un tipo
que hizo un papel hace 25 años y lo haya vuelto a retomar ahora, 25 años sin hacer de Cuco, lo haya bordado. Es que era su papel ya, pero es que hace 25 años que el tipo no hacía de Cuco y lo ha bordado. Ha clavado todos los movimientos, ha clavado, los gestos de la cara, lo ha clavado absolutamente todo. Entonces, para mí es de los mayores aciertos de esta última película de Torrente, ¿no? Así que nada, como cierre, ¿qué conclusiones tengo? ¿Qué preguntas os puedo responder? Y que sobre todo que haya leído sobre la película, sobre algunas cosillas, tengo algunas apuntadas, ¿vale? Yo he de decir que acudí al cine el viernes del estreno ya sabiendo algunos cambios de antemano, porque yo fui a una sesión de por la tarde, de las primeras, y ya por la mañana había leído pues alguna reseña de algún periodista que había ido a alguna sesión matinal de estas que había en Cataluña, creo. De hecho, el propio Jordi Évole aquí en España había ido. A mí me da igual enterarme de los cameos. Todas las películas de Torrente que he ido a ver al cine, que son todas, menos la primera, ya me había visto los trailers. Entonces me da exactamente igual. A mí no me rompe ver quién sale el hecho de la película, porque si yo estoy allí me voy a reír, lo sepa o no. O sea, a mí no me va a sorprender. Había alguno que no sabía, lo vi en la película y ni fu ni fa. O sea, yo voy a reírme. Y a mí la trama entera, el ver el contexto del chiste y todo, es lo que me hace gracia. A mí que salga una persona que yo sepa que sale, si yo no veo lo que hace, me da igual. Entonces a mí me daba igual el hecho de ver un poco de los cameos. Y por eso lo hice. Me puse a mirar, tenía cierta curiosidad, digo, mira, me da igual. Porque al final es yo algo para mí, como a mí no me importa, pues ya está. Entonces, a ver, una serie de preguntas que veo que se han hecho y voy a responder, o por lo menos un par de ellas. ¿Se mete Santiago Segura con todos los partidos políticos en la película? Podríamos decir que bajo lo que es teóricamente sí, porque ya os he comentado que sobre todo en aquel debate que aparece en la película, insulta a todos, insulta a los gays, a los negros, a las pues a minorías, a todos los partidos, porque al final están todos los partidos representados y a todos les insulta, ¿no? O les falta el respeto o lo que sea. Pero obviamente al PP no le toca prácticamente. Al PP solo hay un mal chiste ahí de refilón y luego que aparece Mariano Rajoy haciendo una cosa de pues 2 frases para que encima le diga a Santiago, se le diga a Torrente, bueno, y mira cómo acabó usted o no sé qué. Y ya está. O sea, no es que vamos, siendo Torrente lo que es y lo que dice, para mí es bastante suave. Luego ha habido teorías de por qué esto es así. Entre otras cosas, quien financia la película, que a mí 2 cosas con este tema de la financiación. Se sabe que es A3 Media, ¿vale? A3 Media es Antena 3 España, es decir, el PP, es decir, la derecha. De ahí me cuadra bastante que no haya habido prácticamente chistes al PP. Porque al final el PP y Vox son 2 cosas que se juntarán, se besarán el culo y lo que tú quieras, pero entre ellos, si se pueden zurrar, se van a zurrar, ¿no? Entonces esto lo tenemos claro. Entonces yo entiendo por eso que a Vox, aparte de que es que no tenía otro sentido meterle en otro partido político, las cosas como son, que por eso le haya zurrado y al PP prácticamente no. Y otra cosa que me ha sorprendido y que ya lo ha confirmado el propio Santiago Segura, es que Netflix ha metido pasta en esta película. Al inicio de los créditos, cuando se está presentando la peli, se ve lo de Netflix. Y nos sorprendió a mis colegas y a mí que la estábamos viendo que saliese Netflix, porque es una película que siempre que se ha estrenado en televisión, se ha estrenado en, no sé si era Movistar, pero seguro de 100% en Antena 3, porque siempre la ha patrocinado A3 Media o este tipo de, que no sé cómo se llamaría antes A3 Media, o si ha sido siempre así, pero siempre se ha estrenado en Antena 3, ¿no? Y el propio Santiago Segura, en alguna entrevista de estas posteriores que he visto, ha dicho que se estrenará en Netflix, para allá para el verano o así. Así que, cosa que me ha sorprendido bastante y que cuando lo vimos, un compañero me dijo, pues es raro que Netflix, siendo como es, meta pasta en un tipo de película como este. No lo sé, pero eso ha pasado y eso es así, ¿no? Entonces, por lo dicho, ¿a quién le tiza más? A Vox. Claramente el personaje es fascista, racista, machista, alcohólico, drogadicto y de la leche. Ya lo dijo Segura en 1996. No es casualidad que lo reclute Nox. A nadie le ha sorprendido en el cine, ya digo, ni en las posteriores críticas que se asoció con este personaje, a este partido político. Y al transcurrir la trama dentro del partido político, pues era lógico que fuese el que más le diera, porque es del que más habla. O sea, ni más, ni más, ni más menos, ¿no? Entonces, al final, sí que es cierto que intentas poner un poco a todos los partidos políticos, porque en ese debate famoso de televisión que he vuelto a hablar 20 veces, pues un poco expone lo que defienden cada uno públicamente y los intenta ridiculizar a base del insulto, básicamente. A nadie le sorprende viniendo el partido que es, ¿no? Y tiene para aburrir, para insultar a todo el mundo. Entonces, obviamente, ¿no?
De lo mejor de la película, que para mí que vuelva Gabino Diego como Cuco, porque para mí lo que hizo, ya digo, lo que hizo Julián López, para mí fue lamentable, o sea, personalmente. Disfruté tanto de la 2, que con todo el respeto del mundo a Julián, para mí fue lamentable. O sea, el problema es que del nuevo formato de Torrente, desde Torrente 3, es que el ayudante tiene bastante menos peso en la película. Entonces, el hecho de dividir la película entre un poquito de trama y luego sketches hace que ese ayudante, como ven en la 2 Cuco, pierda mucho peso, porque Cuco acompañaba absolutamente a todos los sitios a Torrente, le ayudaba a hacer cosas, la cagaba, se drogaba, no sé qué. Y en esta trama le mete un poco al final, cuando les están persiguiendo en la película, pues obviamente le tiene que meter para que no vaya Torrente solo, pero que tampoco es que haga mucho Cuco, pero se nota mucho que está como metido a pegotes, ¿no? Como que, joder, dura la película 1 minuto 40, llevamos 1 minuto 20 y no hay disparos en la película. En una película de Torrente. Pues ahora, todos de golpe. Entonces, queda muy cutre, bajo mi punto de vista. El hecho de que ahora se note mucho que la trama de la película ya no sea como antes. En las 2 primeras películas había una trama perfectamente definida, con un malo, con una serie de cosas que tenía que hacer Torrente, a dónde tenía que llegar. Todo esto se perdió en la 3 y la 4. Es verdad que luego la 5 también es porque es una película que se basa en Ocean's 11, creo. Entonces la trama ya la tienes, solo la tienes que adaptar al mundo torrentiano. Pero se había perdido bastante. Y para mí una persona como Cuco, como Gabino Diego, en un Torrente tiene que llevar más peso. O sea, tiene que llevar bastante más peso. Luego otra de las cagadas para mí de esta película es que creo que los personajes de Florentino Fernández y Carlos Areces, quien los haya visto en Torrente 5, fueron de lo mejor de la película. Y tienes a 2 de los mejores cómicos del país y los haces hacer papeles serios en esta película. Cagadón, bajo mi punto de vista. Tienes a 2 tíos como Areces y Florentino Fernández, que son de lo mejor a nivel humorístico del país. No me los puedes meter a hacer un papel serio. No puedes. A Florentino le ha metido 2 frases en toda la película. Cuando él es el primero que dice que no entiende por qué no llaman a Florentino para hacer más películas de humor, pues tú le has dado 2 frases, campeón. Y a Carlos Areces le ha metido en un papel de asesor de político de Nox. ¿Qué haces? Con el papelón que hizo en Torrente 5, con las gafas de retrasado mental y el flow del hermano de retrasado mental también, que fueron de lo mejor de la película. Dalos el mismo papel, mételos en los amigos de Torrente, en la tropa esta que quieres meter en el gobierno contigo, y sácalos de ahí, busca otras 2 personas para que hagan de gente seria de partidos políticos, pero no me quites a 2 de los mejores humoristas de España para darles papeles serios. Para mí fue una cagada. Yo cuando los vi digo, ¿cómo no va a hacer este otra vez? Del que hizo en la película pasada. O sea, de verdad que para mí fue una cagada y el bajón de la peli con eso fue bastante notable. En definitiva, creo que se podría haber hecho algo mejor, algo más torrentiano, pero como desde Torrente 3 es una sucesión de cameos uno tras otro, y el hecho de que aparente más en un programa de sketches que una película, pues al final haces que vaya buscando el gag fácil, el chiste simplista que todo espectador espera, porque al final, ya digo, una cosa que a mí me pareció muy curioso es que estábamos en el cine. Por ejemplo, hay una escena muy clara en la que a Santiago Segura, Torrente, le están preguntando cosas y antes de que responda en la pantalla del cine el tío, o sea, Torrente, antes de que responda a la pregunta que le están haciendo, ya el público lo había respondido y responde exactamente lo mismo. O sea, chistes previsibles, no, lo siguiente. Entonces, es un poco el humor que se va buscando, humor fácil, humor zafio, humor, pues eso, de mierda, ¿no? Se podría decir. Pero que al final es muy previsible. Entonces, al final acaba recurriendo a ese chiste fácil que todo espectador espera. Y de hecho, pues eso, que hay mucha gente en el cine que ya nosotros estábamos viendo la peli, los que estaban detrás, le hace una pregunta a una persona Torrente y decía los de atrás, gorda, y a los 2 segundos Torrente, pues gorda, ¿sabes? O sea, como que era muy previsible todo lo que pasaba en la película. Y luego ya llegando al final, a mí el final me flipó porque no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba en el sentido de quién aparece, pero sobre todo de que fuese tan rápido, como que hay que acabar aquí la peli y no puede durar más. Te hacen una persecución de disparos de literalmente 3-5 minutos y en cuanto se acaba la persecución de disparos, te enganchan un diálogo del Kevin Spacey, otro spoiler, donde hace un discurso de 5 a 10 minutos, creo, que el tío lo hace bastante bien. Un discurso para mí, no por el actor, sino por lo que significa el discurso, que os resumo lo que dice básicamente, y es que da igual el político que esté de turno, que al final quien tiene el dinero es quien manda, en el sentido de yo tengo el dinero, véase, yo no sé si es no sé cómo decirlo,
una metáfora de Trump, lo que hace este tío, el Kevin Spacey, pero viene a decir que él tiene el dinero y él pone en el poder a quien él quiere y lo maneja como una marioneta. Y es como funciona en la realidad la sociedad, y estoy de acuerdo, porque se ha visto que Trump, en cuanto entró al gobierno, Elon Musk, ministro de mis cojones, y hacía lo que le salía de los huevos hasta que discutieron. Un tío con mucho dinero entrando en un gobierno de un país a hacer lo que le da la gana. Pues, yo creo que al final aquí en España pues pasará lo mismo 3/4 con empresas eólicas, empresas de la luz y mierdas varias que hacen con el gobierno pues lo que les sale de las pelotas. Entonces, me gustan ese tipo de mensajes, aunque no es una película muy dada a estas cosas, pero creo que es bastante certero el hecho de que en una peli de Torrente y que más que versa o tiene esa excusa de usar la política, por lo menos al principio de la película, en la primera media hora, 40 minutos, te des cuenta de cómo funciona esto. Que al final aquí hay gente que tiene mucho dinero, que es la que tiene el poder, y no el Mindundi, el Abascal de turno, que no pinta tremenda mierda, que además ya lo están reconociendo sus ex compañeros políticos a los que ha echado del partido, que básicamente lo que quiere es hacerse rico. Entonces hay gente que le está pagando por detrás para que haga lo que ellos dicen, sin más ni más. En definitiva, yo fui al cine sabiendo que no me iba a gustar más que las dos primeras, y así ha sido, las dos primeras son las mejores, con mucha diferencia. Esas dos marcaron una época además y que no les iban a hacer sombra. Y así fue. Aunque Santiago, trajo a mucha gente de esa misión en Marbella, que fue Torrente 2, sigo pensando que si penalizas la trama de dar papeles a colegas, ya no hablamos de lo mismo. Si te quieres ir a echar una risa sabiendo claramente lo que vas a ver, sin importarte lo que vas a ver ni a quién vayan a ofender, o si te sientes tú ofendido además, si te va a dar igual todo lo que vas a ver, pero solo vas a reírte, yo te recomiendo que vayas al cine a verla. Ahora bien, en pocos meses va a estar en Netflix, porque ya os digo que lo ha reconocido el propio Santiago, que cosa de verano así estará en Netflix, y si nos apetece, nos gusta ir al cine. Yo llevaba sin ir al cine, no sé si desde el anterior de Torrente, o 2016 a lo mejor, como muy pronto, de que yo no iba al cine a ver alguna peli por ahí suelta, alguna de los de Marvel a lo mejor, algo así suelto. No recuerdo lo mismo porque parece que antes de la pandemia lo tenemos todo borrado. Pero es cierto que llevaba un huevo sin ir al cine. Obviamente, quise ir a ver Torrente, aparte porque a mí me gusta la saga de Torrente, porque es la película que he dicho, que menos la primera, he ido absolutamente a todas a verlas al estreno, a las de Torrente. Empecé viendo la primera de casualidad y ya quise enganchar. Las siguientes además también se fue dando de casualidad, que me fueron liando o lié yo. Y dije, pues no va a ser menos, por si acaso es la última que hace Santiago, vamos a ir a verla. Ya no hace falta que nadie me la cuente porque ya la he visto yo. Ya os cuento yo qué me ha parecido si os apetece escucharme. Y si no, pues os recomiendo que si queréis ir al cine, si tenéis la oportunidad, vais a verla. Y si no, pues que os esperéis a que salgan plataformas digitales para poder verla. Y como conclusión final, os recomendaría que cuando la veáis os esperéis a los créditos, porque yo es cierto que hubo un momento en el que pensaba que iba a decir una cosa que dicen todas las películas, porque hay una escena que parece que está como muy preparada para que lo diga, pero no lo dice. Y yo ya, no sé si es porque me preocupé de ver lo que pasaba en la peli, porque te distraes o te fijas mucho en lo que dicen y no dicen, ya no esperaba nada más. Pero se acaba la película, deja créditos y deja una escena post-créditos, que se llamaría, como dice Santiago, la típica escena de Marvel, ¿no? Y en esa escena ocurre una cosa, que ya nos habían dado a nosotros la luz en el cine y todo el copón. Ahí pasa lo que pensábamos que iba a pasar a mitad de película. Entonces yo os recomiendo, esta sí que no os pienso decir qué es, que si veis la película, pues que os esperéis al final, que veis la escena post-créditos y que la disfrutéis. Pero sobre todo eso, que es una película en la que expone un poco cómo es la política en España. Él, por el personaje que hace, pues obviamente lo hace desde el partido político Nox, porque su personaje es lo que es y representa más que a nadie a ese partido. Lo expone. Todo hay que entender también que lo hace muy burdo, muy exagerado, pero luego te das cuenta de que muchas cosas de las que supuestamente están exageradas no están tan exageradas. O sea, yo no sé en qué reseña leí que la realidad había superado la ficción. Lo que pensábamos hace años que era un personaje burdo, zafio y no sé qué, que lo sigue siendo, hay mucha gente que hoy en día, por desgracia, no es menos que este personaje. Así que nada, aquí me despido, que llevo un ratito hablando. Me habré saltado cosas, habré omitido otras, se me habrán olvidado otras, porque al final, cuando ves una película por primera vez, se te escapan muchísimas cosas. Ha salido mucha gente, tampoco me voy a poner a hablar de todo.
Así que si eres de los que te gusta esta película o esta saga, yo de hecho volví a ver la primera película antes de ir a ver esta. Me da mucha pena, pero entiendo que Santiago, que ya no sea el torrente gordo al que nos tiene acostumbrados al principio de las sagas, porque al final es como que esa gordura, que además él explota, valga la redundancia, de esa gordura, la explota en la película, haciendo entrever todavía el asco que da ese personaje, siendo muy gordo y muy guarro y todo esto. Digamos que eso se pierde cuando ves a una persona como es en Torrente 6, a Santiago con una barriga falsa, y al final, que él dice que ha engordado 7 kilos, cuando le enfocan en la cara está chupado. O sea, yo no me puedo creer a un Torrente que he visto en Torrente 1 y en Torrente 2, obeso mórbido, que no es lo que pesaría el tío, 130, 140 kilos o más, que además se le ha visto en bañador, con el Torrente de ahora, que tiene una barriga colgandera, pero que se nota que tiene las piernas delgadas porque Santiago está delgado, y sobre todo que la papada es que casi no tiene papada, es que está chupado. A mí me cuesta mucho en algunas escenas ver a Torrente y no a Santiago disfrazado. Cuando en la otra parte veías al Santiago gordo, 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 y es como que te olvidabas. Pero bueno, esto ya es una acepción mía. Así que nada más por hoy, ya no me enrollo más. Os invito a que vayáis a verla, y si no, pues dentro de 3 mesecillos y medio, que es cuando creo que se estrenará en Netflix, estará disponible en plataformas en Netflix. Cuando vuelva a salir la volveré a ver, veré todas de golpe y os comentaré qué me ha parecido un poco, qué ranking haría yo, aunque la 1 y la 2 van a estar arriba, la 2 la primera y la 1 la segunda, por orden de risa y de para mí lo que es lo mejor. Pero bueno, ya os contaré más adelante. Nos vemos en la siguiente review de este Locura Transitoria. Gracias por haberme escuchado y muchas gracias por vuestro tiempo.